Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Hablaremos sobre la filosofía es apasionante, emocionante y valiosa. Cuando hablamos de filosofía, pocos la conciben como apasionante, emocionante y valiosa, comprensible. Si tomamos en consideración que vivimos en una época de grandes avances científicos, tecnológicos y económicos, entonces no es sorpresa que para la mayoría de personas la filosofía no tiene un uso práctico en nuestros días. Ante todo, las personas piensan de esta manera porque se ve todo desde una perspectiva materialista, pero el ser humano necesita darle sentido a las cosas, aún a la materia, y necesita ver con profundidad la vida y todo lo que conlleva a su realización personal, así como comunitaria. Por ello, y ante todo, porque sabemos muy poco sobre la filosofía y caemos en el error de verla como un montón de ideas inútiles, aburridas e incluso que no tienen relación con nuestra existencia, ni el pensamiento, ni con las relaciones humanas. Ideas desconectadas de la realidad que no podemos verificar objetivamente y que no aportan gran cosa a nuestro progreso material. Así se ve, como algo que no tiene un sentido práctico. Afortunadamente para un grupo de personas la filosofía es, como siempre ha sido, interesante en sí misma, apasionante, emocionante, el pensamiento cuidadoso, sostenido y sistemático. En general, se trata de personas que les gusta pensar y encuentran un gran placer en descubrir ideas que parecen ser inagotables, intangibles. Son amantes de la verdad. La filosofía es apasionante, emocionante, valiosa y comprensible. En su forma simple, la filosofía es pensar sobre el pensamiento, sobre la vida, sobre el hombre, sobre Dios. En un sentido amplio, la filosofía es la actividad que las personas emprendemos cuando intentamos comprender verdades fundamentales sobre nosotros mismos, el mundo en el que vivimos, las relaciones con el mundo y entre nosotros, y sobre el ser absoluto. Entre un sentido y el otro encontramos que la filosofía también es una forma de relacionarnos con la vida, una forma en la que abandonamos las ideas que tenemos sobre las cosas y adaptamos la pregunta como medio para abrirnos a la experiencia y como camino de la comprensión. Si hacemos los prejuicios a un lado, descubrimos que el deseo de la verdad está en todos y en cada uno de nosotros. De hecho, todos tenemos la capacidad para comprender, y la filosofía nos conecta con ese recurso interior inagotable de entendimiento. Pero la filosofía también es anhelar el entendimiento, y para nosotros la misma palabra filosofía nos da una buena idea de lo que se trata. En griego, filo significa amor y sofía, sabiduría. Por tanto, filosofía es amor a la sabiduría, y los filósofos son personas dedicadas a la sabiduría. Es un amor a la investigación, al conocimiento continuo de la verdad, del bien, de sí mismo, del otro, del mundo en el que vivimos y de Dios como ser absoluto, del cual vienen todas las cosas, del cual procede todo. Ahora bien, amar a la sabiduría significa que nunca llegaremos a poseer de manera perfecta la comprensión final de todo, la sabiduría. Más bien, siempre tendremos que anhelarla. Según Platón, el deseo de saber y la filosofía son lo mismo, y el amante del saber es aquel que desea o está ávido de saber. Podemos, pues,
admitir confiadamente que para el hombre se muestre apacible para con sus familiares y conocidos es preciso que sea filósofo y ávido de saber por naturaleza? Es una pregunta que nos deja Platón en uno de sus diálogos titulado La República. Siempre hay que luchar por la sabiduría y en esto consiste la filosofía. En principio se trata de nuestra actitud crítica frente a nosotros mismos, la sociedad, la naturaleza y el universo. Amar la sabiduría es amar la verdad, es penetrar, investigar, aclarar la vida cotidiana, la creación cultural, la realidad total. No hay nada más emocionante y valioso que esto. Por ello, la filosofía es una forma de pensar. La palabra pensar significa varias cosas, entre ellas formar o combinar ideas o juicios en la mente. Sin embargo, el pensamiento es algo diferente. Se trata de la facultad o capacidad de pensar, es decir, la actividad y creación de la mente. Pensar es el ejercicio mental, mientras que el pensamiento es el producto del pensar. En un sentido amplio, el pensamiento es todo fenómeno mental, como lo explicó Descartes. ¿Qué soy entonces? Una cosa que piensa. ¿Y qué es una cosa que piensa? Es una cosa que duda, que entiende, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que imagina también y que siente. René Descartes nos lo dice en su meditación segunda, en Meditaciones Metafísicas con Objeciones y Respuestas. Si bien todos tenemos la capacidad para pensar, tener un pensamiento desarrollado implica ejercitar los principios de la vida emocional, social y cultural. La razón funciona sobre conceptos relacionados unos con otros, cuestionando su significado y sentido, encontrando coherencias o contradicciones entre ellos hasta inducir o deducir nuevos conceptos. En consecuencia, en un sentido más preciso, el pensamiento es la actividad propia del entendimiento, mientras que el pensamiento filosófico va más allá y lo cuestiona todo. La filosofía salva lo infinito y le da consistencia. Deleuze y Guattari explicaron que nuestro pensamiento se encuentra en una lucha incesante con el caos. Asimismo, un concepto es un conjunto de variaciones inseparables que se produce al seccionar el caos y dar realidad o consistencia. Por lo tanto, un concepto es un estado caoideo por excelencia, remite a un caos que se ha vuelto consistente, que se ha vuelto pensamiento, caos mental. Nos dice Gilles Deleuze y Félix Guattari en su libro ¿Qué es la filosofía? El pensamiento se define al afrontar el caos y al establecer un plano sobre el caos. El pensamiento filosófico va más allá. Es un pensamiento crítico e inconformista que plantea preguntas sobre asuntos fundamentales e indaga buscando respuestas. Pero la filosofía pretende salvar lo infinito dándole consistencia. Traza un plano de inmanencia que lleva a lo infinito acontecimientos o conceptos consistentes por efecto de la acción de personajes conceptuales. Hacer preguntas sobre asuntos que nos interesan a todos es lo propio de la filosofía. No obstante, el pensamiento filosófico es libre, antiautoritario y políticamente aquello que nos conduce a pensar conforme la verdad, la libertad, la justicia. No se deja dominar por formas de gobierno totalitarios que someten a un molde a todos. En él el centro de nuestro esfuerzo y atención es significativo, como son en realidad las cosas. ¿Cómo voy a comprender el mundo? ¿Cuáles son los valores con los que debo vivir en el mundo? O nos podríamos preguntar también, ¿cómo son en realidad las cosas? La filosofía es pensar de manera crítica y esto lo hace apasionante, emocionante y valioso.
Su tarea es examinar las cosas críticamente y cuestionarlas. Recordemos que el pensamiento crítico es nuestra capacidad para pensar clara y racionalmente sobre qué hacer o qué creer. Es el arte de analizar y evaluar el pensamiento con el fin de mejorarlo. Aún más, ¿por qué creo? La filosofía examina los esfuerzos de los pensadores del pasado. No se trata solamente de formar las propias respuestas a las grandes preguntas. La filosofía también es la comprensión de la manera en que las personas respondieron a esas preguntas en el pasado. Por tanto, una parte importante de la filosofía es su historia, una historia de respuestas y argumentos sobre las mismas preguntas fundamentales. La filosofía es la gran conversación de la humanidad. La gran conversación es otra forma de llamar a la filosofía, una forma de referirnos al intercambio del espíritu intelectual y de nuestra cultura. En una conversación, dos o más personas interactúan a través de las ideas. En la filosofía sucede lo mismo. A través de la historia, las personas han hecho preguntas y han presentado diferentes explicaciones. No importan los siglos que separan a unas de otras, las ideas se intercambian y la civilización crece intelectualmente. Aún así, la gran conversación no es histórica, es increíblemente siempre actual. Todas las épocas se caracterizan por la guerra, la política y la innovación, la fuerza del pensamiento. Y así, la fuerza que impulsa estos factores no son necesariamente ideas nuevas, sino ideas a medida que se responden en cada momento exacto. Porque al interpretar una idea en una época diferente, podemos crear nuevas ideas y posibilidades. Esto obviamente hace que la filosofía sea apasionante, emocionante, valiosa y comprensible. La filosofía nos concierne a todos. De ahí que tengamos algunas ramas que se aplican a la vida diaria, por ejemplo, la ética. La filosofía es el estudio de lo que es bueno, pero o lo que es bueno para los individuos y la sociedad, lo que debemos hacer y lo que sería mejor hacer. La idea de bueno, la reflexión acerca de lo bueno, la epistemología. La filosofía es el estudio del conocimiento con un carácter científico, es decir, de lo que podemos saber sobre el mundo, la ciencia, la tecnología y cómo podemos saberlo. La metafísica, la filosofía es el estudio de la naturaleza, de la realidad, de lo que existe en el mundo, cómo es y cómo se ordena. La lógica, la filosofía es el estudio del razonamiento, de su orden, de la forma de inferencia válida, la naturaleza y la estructura de los argumentos, así como la demostración de la validez o invalidez de los argumentos. Para vivir, el hombre debe actuar. Para actuar debe tomar decisiones. Para tomar decisiones debe definir un código de valores. Para definir un código de valores debe saber qué es y dónde está. Esto es, debe conocer su propia naturaleza, incluyendo sus medios de conocimiento y la naturaleza del universo en el cual actúa. Esto es, necesita metafísica, epistemología y ética, lo cual significa filosofía. No puede escapar de esta necesidad. Su única alternativa es que la filosofía que guía su vida sea escogida por su mente o por la casualidad, o mejor dicho, la causalidad también, podríamos decir. Las preguntas filosóficas surgen en casi todas las áreas del conocimiento, porque los problemas en las diversas áreas de la filosofía se superponen y en algunos casos incluso convergen. Por ello, la filosofía también abarca áreas tales como la ciencia, el lenguaje, la literatura, las artes, la historia, el derecho, la religión, la mente, la política, la cultura, la sociedad, la sexualidad humana, la gastronomía, entre otras muchas. Hay quienes le atribuyen a la filosofía el título de madre de todas las ciencias. Sin embargo, lo que realmente la hace apasionante, emocionante y valiosa
es que la superestructura cuyo propósito es interpretar y comprender toda la existencia humana. La filosofía es la medicina del alma. La vida simplemente acontece con el paso del día a día, del día a la noche, el brote de una flor o el fluir de un río. El problema es que no hay expertos en este acontecer, únicamente la lucha por captar aquello que constituye la realidad y la lucha por comprender lo que creemos saber. Lo que creemos conocer o saber influye en lo que pensamos que sabemos y viceversa, y lo que creemos que es la verdad determina nuestras acciones. De ahí que querer conocer la verdad y comprender nos hace sabios. Según Cicerón, es sabio quien con más claridad penetra en la verdad de las cosas. Y la filosofía es la verdad, medicina del alma. La filosofía es la verdad, medicina del alma. Ya sé, y por lo mismo, si se busca un respiro momentáneo y un alivio de las preocupaciones de la vida, ¿qué puede compararse con el de aquellos que siempre están investigando algo que mire y valga para la consecución de una vida honrada y feliz? O ya se quiera tener consideración de la coherencia y de la virtud. Nos dice Cicerón. Así desde San Agustín hasta el último filósofo de nuestra existencia, encontramos un camino a través de los desafíos de la existencia. Todos los grandes filósofos y filósofas han querido una vida más sabia, una vida que busque la verdad, el pensamiento conforme a la realidad, a la búsqueda del bien y de la justicia. No querían una cultura materialista y hedonista, donde las personas son valoradas por su utilidad o capacidad para satisfacer intereses particulares o por lo que tienen, por sus títulos. Por lo tanto, hablamos de una cultura del descarte. Vales lo que tienes, donde somos descartados o reemplazados si no satisfacemos dichos intereses. Para Marco Aurelio, lo único que puede guiarnos en este mundo es la filosofía. Nos dicen sus meditaciones, ¿qué es pues lo único que puede guiarnos en este mundo? Una sola y única cosa, la filosofía. La filosofía enseña a pensar, enseña a analizar, por lo tanto a tomar decisiones asertivas. La filosofía es siempre actual. Mientras que la ciencia prueba hipótesis por medios empíricos, la filosofía trata de los usos inteligentes y racionales del conocimiento. Los filósofos saben que las herramientas de la filosofía son importantes para todos, porque nos ayudan a pensar clara y racionalmente sobre casi todo. La filosofía examina las creencias para ver cuán claras y cuán razonables son a la luz del conocimiento que tenemos. Sin embargo, el conocimiento basado en los hechos por sí solo no sustituye a la filosofía, así como la filosofía no sustituye al conocimiento objetivo, pero le da hondura y le da las herramientas para encontrar la verdad. Con otras palabras, la filosofía se trata de buscar la verdad y el valor de las ideas, así como la evidencia para ellas, sin importar las conclusiones que puedan resultar o cuán extrañas puedan parecer inicialmente. Si pensamos en Platón, Kant o Marx, vemos que la filosofía ha cambiado el mundo. Todos los días los filósofos forman el espíritu de la época y todavía queda mucho por aprender por la aplicación del pensamiento a lo que ya se sabe o se cree que se conoce. Cosas como la democracia, la libertad o los derechos humanos están anclados en nuestro pensamiento. Se trata de logros que forman parte del proceso de la evolución de las grandes ideas, una evolución que continuará más allá de nuestra época. Y afortunadamente, esta evolución es imparable.
La tarea de la filosofía de ninguna manera está terminada. En el discurso público, las ideas antiguas vuelven a la vida gracias a los nuevos pensadores. Las grandes preguntas son tan relevantes como en la época en que se plantearon por primera vez. ¿Verdad o consecuencias? ¿Podemos confiar en que elegiremos sabiamente a nuestro líder? ¿Qué es una sociedad justa? ¿Qué es real? ¿Quiénes somos? ¿Quién es el hombre? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Existe Dios? ¿Cómo llegamos a conclusiones verdaderas sobre el mundo? ¿Qué es la verdad? ¿Y cuál es el fundamento de la autoridad del conocimiento científico? Si todavía tenemos dudas que la filosofía es apasionante, emocionante, valiosa y comprensible, entonces recordemos que estas son preguntas que, además de ser filosóficamente relevantes, también encuentran aplicaciones prácticas en robótica, seguridad de redes, investigación de comportamientos sociales y asesoramiento político. Todos los días surgen nuevas inquietudes. Vivimos en un mundo cada vez más confuso que exige nuestra atención y reflexión sobre el desarrollo y la penetración de las estructuras y transformaciones éticas, sociales y culturales. ¿Qué responsabilidad moral tienen las empresas multinacionales? ¿Qué responsabilidad moral tengo yo como consumidor? ¿Cómo están conectados nuestros cuerpos y nuestros pensamientos? ¿Cómo cambian los robots el mundo? ¿Qué significa el término verdad en los tiempos modernos y posmodernos y qué significa para la sociedad? Por último, debemos tener presente que al debate público le dan forma fake news y la era postfáctica. En conclusión, la filosofía no solo encierra actitudes interesantes como aprender a pensar y asombrarse, también es emocionante, valiosa, apasionante y comprensible. No solo nos ayuda a cultivar la capacidad para razonar sobre nuestro propio pensamiento, también nos ayuda a encontrar la verdad y la falsedad de argumentos, de ideologías perniciosas y destructivas para la humanidad. También nos ayuda a mejorar las habilidades de pensamiento crítico y a identificar y aplicar presión crítica a las suposiciones detrás de juicios, prácticas y argumentos convencionales. Todos queremos realizarnos como personas, queremos mitigar las condiciones trágicas de la existencia y queremos vivir bien tanto como nos sea posible. Pues bien, el objetivo de la sabiduría es la realización y el sabio es aquel que vive y muere bien. La filosofía nos enseña a pensar por nosotros mismos, nos invita a hacernos grandes preguntas sin miedo y sin vergüenza, nos ayuda a conocernos y a pensar sobre nuestras emociones y no solo sentirlas. En consecuencia, nos permite profundizar y separar lo verdaderamente importante de lo trivial, lo que a su vez nos permite dirigir nuestra energía de manera significativa. Si somos el tipo de personas que cuestionan lo obvio y se animan a pensar críticamente sobre el mundo, entonces somos amantes de la verdad. La filosofía todavía tiene mucho que decir, precisamente porque es emocionante, apasionante, valiosa y comprensible, pero depende de cada uno de nosotros si la escuchamos o no, si la ponemos en práctica, si vivimos filosóficamente, es decir, si vivimos en búsqueda de la verdad, el bien y la justicia. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Nos vemos en la siguiente sesión.